noche terminamos con este mensaje a esta iglesia en Apocalipsis 2, versículos del 5 al 7. Y el título que vamos a tener se va a llamar Advertencia a Éfeso. La advertencia a Éfeso. Dice Apocalipsis 2, versículo 5, pues recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hemos visto que esta iglesia de Éfeso fue una iglesia, o era un grupo de cristianos muy activos. Tenían demasiados programas, tenían demasiados sistemas, tenían demasiados métodos, eran arduos, tuvieron paciencia, y vemos de qué forma, esto es solamente haciendo un resumen de la última conferencia, vemos de qué forma la naturaleza humana es capaz de hacer la obra de Dios sin Dios. Repito, la naturaleza humana, la carne, nuestra carne, es capaz de evangelizar, es capaz de predicar, es capaz de hablar en lenguas, es capaz de hacer milagros, sin que Dios sea el que esté siendo la fuerza motriz de esa persona o de esa iglesia o de esa organización. Cristo lo dijo claramente en Mateo 7, muchos me dirán aquel día, en tu nombre profetizamos. O sea, es posible profetizar sin que el Espíritu Santo esté de por medio. En tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y yo les diré, nunca los conocí. Esta iglesia tenía todas las características y todas las actividades de la que cualquier persona o cualquier iglesia pudiera estar orgullosa. Pero vimos que Jesucristo les dijo en el versículo 4, pero tengo algo contra ustedes. O sea, todas las cosas que has hecho para mí, y todas las clases que has dado, y todos los mensajes que has dado, y todos los que has trabajado en mi nombre, de ninguna cosa te sirve, porque lo más importante es que me ames con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todos tus pensamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y cuando un cristiano cae en esto, es lo que se llama la religiosidad. La religiosidad es hacer la obra de Dios y venir a la iglesia y leer la Biblia, etcétera, etcétera, pero jamás tener comunión con Dios. Vimos que a Dios le interesa que nosotros, al levantarnos, le demos la prioridad. Y si yo en la mañana no le doy la prioridad a Dios, y bueno, es que yo estudio, dice una persona, de 11 a 12 tengo mi devocional, o tengo en la tarde el devocional familiar. Todas estas cosas son buenas, pero la Biblia dice que le busquemos primeramente en la mañana. Y vimos como más de 15 versículos, la última conferencia, de los Salmos de David, el mismo Jesucristo, como antes de que amaneciera, Marcos 1:35 es un ejemplo, buscaba a su Padre en un lugar desierto en oración. Entonces, si nosotros no desarrollamos la capacidad, el bendito hábito de estar en la mañana antes que cualquier otra cosa, tener tiempo para Dios, no podemos creer que lo que estoy haciendo en el resto del día para Dios no sea obra del Espíritu Santo, es la obra de mis propios esfuerzos, de mi propia consagración, porque la carne es muy consagrada. Y Cristo quiere que nosotros entendamos esto. Vean esta verdad en 1 Corintios capítulo 3, donde se menciona el juicio que los cristianos vamos a atravesar, el cual se llama el tribunal de Cristo. Esto se encuentra aquí y se encuentra en Romanos 14 y se encuentra en 2 Corintios 5. Dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada quien o de cada cual el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí dice la Biblia que todos nosotros, después de ser salvos y de tener el fundamento que es Cristo, si no es Cristo sobre lo cual estoy edificando mi vida, no estoy absolutamente sobre ninguna base segura. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de edificar, de construir nuestra vida, moldear nuestro carácter, desarrollar nuestros hábitos, golpear mi cuerpo, ponerlo en servidumbre. Todos somos responsables delante de Dios de lo que Dios nos ha entregado. Ahora, muchas cosas que muchos cristianos hacen e iglesias están haciendo no son más que usando materiales combustibles. Vean ustedes en el versículo 13 que dice, en el 12 que hay oro, plata, piedras preciosas. Este es el material duradero, el que va a perdurar y el que aguanta la prueba. Pero hay otros cristianos que están construyendo su vida sobre madera en hojarasca, que son elementos combustibles. O sea, que tienen la apariencia de piedad. Iglesias que tienen la apariencia de ser muy dinámicas. Personas que tienen la apariencia de ser muy espirituales. Sin embargo, Dios conoce nuestro corazón. Y Él sabe perfectamente bien qué es lo que estoy haciendo yo, motivado por el amor de Dios, y no por esperar que me reconozcan, esperar que me aplaudan, esperar que me alaben, esperar que algún día digan, pues ya tengo 5 años aquí trabajando y nadie se fija en mí. Él sabe cuando tú estás haciendo las cosas para Él o lo estás haciendo para los hombres. Entonces, dice la Biblia en el versículo 13, que la obra de cada uno de nosotros se va a manifestar. Esta palabra manifestar significa se va a hacer pública. ¿Cuándo? El día la declarará. ¿Cuál es este día? El día del tribunal de Jesucristo. Romanos 14:10, 2 Corintios 5:10. Es el día en que muramos y seamos reunidos todos. En la palabra tribunal es bema, con B grande en el griego. Y era el lugar donde los jueces recompensaban a los atletas de las olimpiadas griegas. Entonces venían los campeones y les entregaban una corona de laurel. Y dice la Biblia que todos nosotros, cuando enfrentemos este tribunal, el juicio no va a ser en cuanto a nuestra salvación. O sea, un cristiano no puede perder la salvación, porque Cristo ya pagó el precio de mis pecados, y yo ya pasé de la vida a la muerte, Juan 5:24, y la vida eterna no es una vida temporal, es una vida perpetua continuamente dentro de mí. He sido sellado hasta el día de la redención. Entonces, este juicio no va a tener nada que ver con la salvación, va a tener que ver con nuestras obras que hicimos desde el momento en que éramos salvados. Y ahí el día la declarará, el fuego la revelará, y la obra de cada cual uno sea, el fuego la probará. La iglesia de Éfeso iba a ser reprobado si morían y se enfrentaban al tribunal de Cristo sin haberse arrepentido. Quiero que vean en primer lugar en Apocalipsis 2, versículo 5, de qué forma el primer amor puede ser restaurado siguiendo las instrucciones de Cristo. Si tú te encontraste culpable en la última conferencia que dimos sobre el mensaje a Éfeso, y si tú sientes que realmente todo lo estás haciendo en tus propias fuerzas, en tu propia carne, por eso te sientes tan frustrado, tan frustrada, etcétera, etcétera, y tú no tienes realmente una comunión diaria con Cristo, yo quiero mandarles un mensaje a todos mis hermanos pastores y consiervos, líderes espirituales en el mundo. He escuchado el otro día en la televisión que se calcula que la mayoría de los hombres de Dios pasan 10 minutos máximo con Dios en la Biblia. 10 minutos diarios. Y si nosotros hemos sido llamados a ministrar y hemos sido llamados a darle alimento fresco a la grey de Dios, no podemos más que estar 2-3 horas diarias mínimo delante del Señor.
en comunión en su palabra, examinándonos, permitiendo que el Espíritu Santo saque todas las cosas que quiere cambiar de nuestra vida, porque es la única forma de crecer, y nunca soltarnos de este amor de Dios. El amor de Dios se pierde cuando comenzamos a darle a otras cosas más importancia que a lo que tiene importancia. Para poder restaurar el amor de Dios, en primer lugar, le dice Cristo en el versículo 5, recuerda de dónde has caído. Vean ustedes la palabra que usa, recuerda de dónde has caído. O sea, estos cristianos estaban caídos. Pero si ninguno hemos sido adulterado, ninguno nos hemos emborrachado, ninguno se ha divorciado, ninguno se ha drogado, hemos trabajado, hemos tenido mucha paciencia, hemos predicado, hemos repartido volantes, pero de acuerdo a Cristo estaban caídos. Caídos en el suelo, en la lona, descalificados. Con todas estas buenas cosas y virtudes que habían hecho, ellos estaban caídos porque de acuerdo a Dios, repito, no valía nada lo que habían hecho por Él, porque lo que habían hecho no era el fruto de su comunión con Él. ¿Por qué les dice Cristo que, Cristo les pudo haber dicho, bueno, arrepiéntanse? No, lo primero antes del arrepentimiento es, recuerda dónde caíste. Cristo quiere llevarte a tu pasado. Cristo quiere que en nuestra mente recordemos cuándo se inició nuestra desconexión con Él. ¿Cuándo comenzaste a darle más importancia al deporte, o a tu esposo, o a tu esposa, o a tu casa, o a tu oficina? ¿Cuándo comenzaste a dejarlo a Él en segundo lugar? ¿Por qué Cristo quiere que nosotros regresemos en nuestra mente a nuestro pasado y recordemos dónde comenzó todo? Porque si no recordamos dónde comenzó todo, volvemos a repetir el mismo pecado. Si tú no recuerdas cómo comenzó eso, no vas a cometer el mismo error en el futuro. Entonces, es importante recordar cómo fue que te desconectaste. A lo mejor fue cuando comenzaste a rentar videos pornográficos. O fue cuando comenzó, a lo mejor tuviste tu niño y tu niño vino a alterar tu tiempo, que las mamilas estabas desvelada y sin que te diste cuenta comenzaste con tu niño, te absorbió tu niño tu tiempo y te desconectaste de tu comunión con Dios. Pero eso sí, ibas a la iglesia y tomabas estudios bíblicos, pero tú ya no tenías comunión con Dios. ¿Cuándo comenzó? A lo mejor comenzó cuando comenzaste a salir con Paquita. Y comenzaste a darte cuenta que Paquita, tu novia, te quitaba más tiempo con Dios y dejaste de leer la Biblia y comenzaste a abandonar tu comunión con Dios. Necesitamos recordar cuándo se inició la caída, porque de acuerdo a Jesús, una persona que ha perdido su primer amor es una persona caída. Es importante recordar la raíz donde comenzó el problema para no cometer el peligro de volver otra vez a cometerlo. En segundo lugar, le dice Dios que se arrepientan. La palabra arrepentirse tiene dos significados, tanto en el hebreo como en el griego. La palabra metanoia, que significa más allá, meta, más allá, noia o nous, mente, en el griego, significa cambiar la manera de pensar. Apúntalo. Arrepentirse significa cambiar nuestra manera de pensar. ¿Qué significa arrepentirse? En primer lugar, arrepentirse significa, si está relacionado con un cambio de mente en mi vida o en mi personalidad, significa, número uno, si estoy arrepentido, reconocer que estaba equivocado. Mientras una persona no reconozca que está equivocada en las cosas que ha hecho o en las cuales Dios le está llamando la atención, la persona no está arrepentida. Mientras una persona siga, es que mi mamá tuvo la culpa, mi novio me hizo caer, el diablo me empujó, es la culpa de mis suegros, es que de niña tuve un medio ambiente muy feo. Mientras no reconozcamos que nosotros y nadie más que nosotros somos culpables, y que me equivoqué en la forma como traté a mi esposa, como traté a mi esposo, como eduqué a mis hijos, mientras yo no reconozca que estoy mal, no es cierto que estás arrepentido.
No puedes tomar a la ligera y decir, bueno, pues una canita al aire. Y bueno, pues esta cosa sucedió porque pues las cosas tienen que suceder, etcétera, etcétera. Como el padre que agarraron en Chihuahua con una muchacha. Bueno, pues es que yo estoy grandecito, ¿verdad? Y pues soy hombre. Las cosas no son así delante de Dios. No pueden funcionar de esa manera delante de Dios. El pecado es el pecado. Y tú tienes que llamarle a eso que hiciste pecado. Y te tienes que poner de acuerdo con Dios que lo que Dios le llama pecado es pecado. Eso es lo que significa arrepentimiento. Tenemos que entender que el arrepentimiento entonces es una vuelta de 180 grados. Los primeros 90 grados es reconocer mentalmente que está mal. Que esa pluma que ayer domingo me encontré en la iglesia y me llevé a la casa se llama robo. Que esa Biblia que me hice el gil y me la llevé a mi casa, pues no tengo Biblia, el Espíritu Santo me la puso en la banca esa, no te la puso el Espíritu Santo, era de Doña Chole esa Biblia. Mientras tú no reconozcas que esa palabra que elegiste a tu esposa fue ofensiva, agresiva, mientras no reconozcas que ese programa de televisión que viste no es del agrado de Dios, es pecado. Y tienes que arrepentirte de haber dejado tener comunión con Dios. En segundo lugar, dice la Biblia, que le dice Cristo, en tercer lugar, haz las primeras obras. Todas estas cosas, vamos al versículo 2, Apocalipsis 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, o eran celosos con los falsos profetas, has probado los que no se dicen ser apóstoles, tenían discernimiento y no lo son y los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Todas estas obras, ahora dice Cristo, vuélvelas a hacer, pero como resultado de tu comunión conmigo. Entonces vemos que todas estas cosas las puede hacer cualquier gente religiosa. Oigan, los mormones ni café toman, los ganan. Ni Coca-Cola toman los mormones. Y el mundo califica a las personas, ¿no? Es que mira esta persona, como dijo una muchacha un día, ay Armando, le dije, mira, no te cases con ese muchacho porque no es cristiano. Ay, pues mira, es mucho mejor que muchos cristianos que yo conozco. Es que se va a convertir después. Es que mi mamá me dijo que tiene carro convertible. Es que tengo un mejor futuro que con él, porque en la iglesia no encuentro a nadie ahorita y ya me anda por casarme. Y comienzan 1001 excusas para poder justificar que nosotros hemos abandonado el amor a Dios. Y esto no funciona de esta manera. Estas buenas obras tienen que ser el resultado de nuestra comunión con Dios. Es tan fácil caer en la trampa de la automatización y hacer todo religiosa y mecánicamente. Ahora, en el versículo 5 al 6, Cristo les hace una advertencia. Recuerda dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Y la advertencia es la siguiente. Si no, o sea, tenemos que considerar que en esta noche va a haber muchos de los que nos están escuchando que no van a recordar cuándo cayeron, no se van a arrepentir y no van a regresar a hacer sus primeras obras. A los individuos les habla Cristo, les habla a las iglesias y a las familias. Se puede aplicar en las tres áreas. Si alguna persona que escucha esta conferencia no hace estas cosas que Cristo le está mandando a hacer, dice la Biblia que Cristo en primer lugar vendrá pronto a ti. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Se acuerdan lo que significa el candelero? Apocalipsis 1, versículo 20, los candeleros son las 7 iglesias. ¿Y qué dice Mateo 5, 13 y 14 respecto a lo que el candelero hace o funciona? El candelero, ¿verdad? Sabemos que son 7 brazos con luz para alumbrar. El menorá en el hebreo. Y dice en Mateo 5, 13 y 14, Cristo hablándoles a los cristianos, que vosotros sois la sal de la tierra. O sea, los cristianos somos la sal de la tierra. La sal es un elemento antiséptico, no es aséptico. O sea que la sal impide la corrupción. Si tú tienes un pedazo de carne y le echas sal,
impides que la carne se eche a perder. Pero una vez que la carne se echa a perder, ya la sal no sirve para nada. ¿Qué significa esto? Que Dios no nos mandó al mundo a cambiar a los que ya están corruptos, sino a impedir que los que van camino a la corrupción no se corrompan tanto como podrían corromperse si nosotros no lo evitamos. En tu clase tienes amigas que van en el camino de la prostitución, que van en el camino de la drogadicción, y que si tú no les hablas de Cristo y no las arrebatas del fuego, si tú no funcionas como la sal impidiendo que esa amiga tuya se corrompa, se va a ir al infierno tu amiga, y algún día Dios te hará responsable por ella. Tu amigo en tu trabajo, tu cuñado, tu suegro, las personas en tu familia, nosotros somos la sal de la tierra. Somos los elementos para impedir que el mundo se corrompa. Y cuando seamos sacados de aquí en el arrebatamiento de la iglesia, se desbordarán todos los poderes y las fuerzas de las tinieblas en contra del mundo, porque no habrá quien detenga, porque nosotros mientras estamos en la tierra somos la sal de la tierra. Dice Jesucristo, si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. O sea que cuando un cristiano deja de funcionar como la sal, cuando a un cristiano no le importa el pecado y se queda callado, y ahí está su cuñado, ¡ay! Unas groserías, y tú ahí con tu esposa y permitiendo que enfrente a tu esposa y tus hijos insulten y digan groserías, en lugar de que los saques de tu casa, no importa que sea tu cuñado o tu tía o lo que sea, y tú no funcionas, o en tu trabajo donde sea, si tú no funcionas para hacerle ver al mundo que están haciendo mal en las cosas que están viviendo, no sirves para nada. ¿Qué dijo Jesús en Hechos 1:8? Vosotros me seréis testigos. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes en Jerusalén, Samaria y el último de la tierra, la palabra testigo es martureo, de donde viene la palabra mártir, una persona dispuesta a morir por sus convicciones. Si tú no estás dispuesto ni siquiera a hablar de Cristo, ni a defender a Cristo y te avergüenzas de Cristo, mucho menos estarás dispuesto a morir por Él. Dice Cristo que no sirves para nada, sino para ser hollado por los hombres, o sea, los hombres se van a burlar de ti. Vosotros, versículo 14, sois la luz del mundo. Somos la sal y somos la luz. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone bajo un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay cristianos que están así, debajo de la mesa, escondidos, cristianos de la secreta. Nadie sabe que son cristianos. Jamás de tu trabajo nadie supo ni que eras hijo de Dios. Nunca hablaste de Cristo, nunca reprendiste a nadie, nunca exhortaste a nadie, nunca le dijiste, no hagas eso, Paquita, nunca detuviste a ese muchacho, nunca diste un consejo a nadie. ¿Por qué? Porque nunca fuiste luz, nunca fuiste sal. ¿Y qué significa esto? Significa dos cosas. Una, que han quitado Dios de tu vida tu testimonio. Es lo que significa, regresamos a Apocalipsis 2:5, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué significa esto? Significa dos cosas principales. En primer lugar, que perderían su testimonio ante el mundo. Si tú no regresas a enamorarte de Cristo, comienzas a ser un cristiano religioso, mecánico, autómata, un robot cristiano. Pero tu testimonio ante el mundo lo pierdes. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. Dentro de nosotros Dios prendió un fuego que es el Espíritu Santo cuando nos convertimos. Y nuestra responsabilidad es echarle aire, ¿verdad? Avivar dentro de mí esa flama. No apagarme, ya para qué hablo del Cristo, ya nunca hablo del Cristo, sino tenemos que estar encendidos, como dice la Biblia de Juan el Bautista, que Juan no era una vela, Juan no era una luz, Juan era una antorcha. Era tan grande el testimonio de Juan que era como una antorcha que brillaba y alumbraba a toda la generación en la cual él vivió. Si tú no regresas a enamorarte de Cristo, perderás tu testimonio. En segundo lugar, significa que dejarían de ser una iglesia verdadera. Una iglesia donde el Espíritu Santo no es el que está operando, sino que ellos operan en su fuerza económica, en su fuerza de programas, en su fuerza es una iglesia con un falso evangelio. Comienzan a predicar prosperidad, salud y bienestar y milagros falsos.
Y ya todo lo que es en esa iglesia, ¿verdad? Vas a ser rico y Dios te quiere rico y Dios no quiere a ningún enfermo y Dios quiere que tú realmente, y es una iglesia que está buscando milagros y que la gente se caiga y si no ven algo que los pueda mantener en ese nivel emocional, no se sostienen. Pero dejan de estar en ese nivel emocional y se van de esa iglesia a otros lados y se encuentran que no tienen la fuerza para enfrentar la vida cristiana. Jamás tuvieron doctrina, jamás tuvieron la palabra, todo fueron emociones, emociones, emociones. Es un falso evangelio. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, exhorta la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán los tiempos cuando la gente no va a querer oír la sana doctrina. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, teniendo comezón de oír fábulas, mitos y leyendas. Yo me he encontrado cristianos con el anillo de los masones, el compás, el compás y el ojo que tienen los masones aquí. Oye, pero ¿cómo? ¿Tú eres cristiano, eres masón? Sí, ¿qué tiene que, cuál es el problema y la incongruencia entre la masonería y el cristianismo? Me he encontrado cristianos que quieren ser raelianos ahora. Ya quieren que los clonen también. Increíble. Comienzan a mezclar la luz con las tinieblas. Soy comunista y soy cristiano para morir con los zapatistas. Cuando no saben que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, ¿por qué esta falta de discernimiento y de distinguir entre la luz y las tinieblas? Porque están bajo un juicio de Dios. Cuando un cristiano no tiene comunión con Dios diaria y no ama a Dios con todo su corazón, al cristiano es arrastrado de su primer amor y sin que te des cuenta te comienzas a volver mundano. Comienzas a ser arrastrado, comienzas a creer a Benítez y el caballo de Troya y comienzas a creerle a Claude Borilón, el padre de Clonite, que están clonando y crees que realmente los extraterrestres van a venir, te comienzas a ir con la finta. Dice en 2 Tesalonicenses 2, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué significa que van a quitar el candelero? Que dejarían de ser de representantes, dejarían de ser embajadores de Cristo en el mundo. El Señor les abandonaría para que hicieran lo que quisieran, recordarían en el tribunal de Cristo sus palabras de advertencia. Hermanos en Cristo, mientras más estudio el libro de Apocalipsis, más me convenzo que las últimas palabras de Jesús, ya no en la tierra, subió al cielo y trajo un cuerpo glorificado, se le apareció en la isla de Patmos a Juan, ya lo vimos en el capítulo 1. Las últimas palabras de Cristo a la iglesia son: arrepiéntanse. De las 7 iglesias que vamos a estudiar, a 5 le invita a arrepentirse. No es un mensaje de arrepentimiento a los incrédulos, es a nosotros. Y me preguntaba, ¿por qué, Dios mío, por qué no nos invitas más que a arrepentirnos? Porque si Él viene y te agarra no arrepentido, si te agarra en pecado, vas a perder recompensas, vas a perder una posición de autoridad en la otra vida, te vas a alejar avergonzado y como el mensaje a esta iglesia, no comerás del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. A cada iglesia se le da una promesa: al que venciere, o sea, al que se arrepienta y haga lo que le estoy diciendo, tendrá esto y tendrá aquello. Y en segundo lugar, significa el candelero quitarlo de nuestra vida, que la pureza de doctrina y muchas actividades no son suficientes. Hay personas que son impecables en su doctrina, son ortodoxos y son perfectamente teólogos y qué bueno que tienen una buena teología y qué bueno que tienen aquello, pero ¿cómo hablan de sus hermanos? Y cómo persiguen a sus hermanos y cómo atacan a otras iglesias, pero son perfectos en su doctrina. Y la Biblia dice en 1 Corintios 13 a este tipo de personas: todo mundo conoce el himno al amor. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo tuviese profecía
y eres un profeta y tienes don de profecía y hablas lenguas, y escucha, y además entendieses todos los misterios y todo conocimiento, y tuvieras toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada me sirve. Ahora lo entendemos a la luz de Apocalipsis. ¿De qué clase de amor está hablando Pablo a Corintios? Del amor de Dios. Porque dice en 1 Juan 4, el amor es de Dios, no es de nosotros. Entonces, si yo hablo lenguas, si yo hago esto, y todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo en mi fuerza, en mi naturaleza pecaminosa, como resultado de mi comunión con Dios, de mi amor a Dios que le tengo, de mi enamoramiento a Dios, sino que es fácil producir todo este tipo de obras sin estar conectado con Dios, de nada me sirve en el día del tribunal de Cristo. Y si tú mueres y no te arrepientes y recuerdas dónde has caído y no haces las primeras obras, Dios tal vez ya, en este momento que me escuchas, ha quitado tu candelero desde hace varios meses. Eres un cristiano sin testimonio, eres un cristiano apagado, eres una cristiana frustrada, eres una cristiana amargada, eres un cristiano que murmuras y hablas y atacas de otras personas. ¿De dónde viene tu amargura, tu resentimiento, tu rencor? De que no tienes luz. Tu candelero ha sido removido de tu vida. No le eches la culpa a nadie, la culpa la tienes el día que dejaste de perder tu amor con Jesucristo. A continuación dice Jesucristo en el versículo que ellos tenían otra cosa buena. Versículo 6, Apocalipsis 2:6, que aborrecían la obra de los Nicolaitas. Vamos a hablar más ampliamente de ellos en las otras iglesias, y dice Cristo, las cuales yo también aborrezco. La palabra Nico significa pueblo, significa gobernar en el griego. Nikos, gobierno, laos, pueblo. Nicolaita significa el gobierno del pueblo. Las obras de los Nicolaitas son las obras de las personas laicas o de las personas que no han sido colocadas por Dios en el liderazgo de la iglesia y que quieren dirigir, que quieren controlar y quieren gobernar la iglesia y al mismo pastor. Hay muchas iglesias aquí en México, en el mundo entero, que se juntó la familia González y se juntó la familia Ramírez y se juntó la familia Poral y vamos a poner el techo de la iglesia y vamos a poner esto y vamos a poner el piso y vamos a contratar a un pastor, así como me oyen. Y se traen al pastor y pues le dan su sueldo. Si el pastor no les gusta como predica, lo cambian y lo mandan a otro lado y se agarran y se traen a su propio levita para que sea su propio pastor. Una iglesia no puede ser gobernada por el pueblo, porque la iglesia no es una democracia. No somos el PRD, ni el PAN, ni el PRI. El gobierno de la iglesia es teocrático, no es democrático. No es de que, a ver quién vota por quién quiere ser pastor, a ver quién vota por este diácono. Esto no existe en la Biblia. Veamos rápidamente en la Biblia, en 1 Timoteo 3, que la Biblia nos muestra quiénes deben gobernar la iglesia. Vamos a pedir silencio ahí atrás, por favor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esta palabra obispado, de ahí viene la palabra obispo, es la palabra griega episcopos. Episcopos, que significa una persona que supervisa, que sobrevé, que vigila a otros líderes. En otras palabras, si alguno quiere algún día ser fiel y llegar a ser un líder y tener debajo a muchos pastores y tener a miles de almas, se nombran las características de cada persona. En Hechos capítulo 14, Hechos 14, versículo 23,
Otra palabra para un líder espiritual es anciano. Dice Hechos 14:23, y constituyeron ancianos. Esta palabra en el griego es presbúteros. De ahí viene la palabra presbítero, y de donde se deriva la palabra presbiteriano, presbúteros. Constituyeron presbúteros en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor. ¿Quién constituyó a los ancianos y los confirmaron? Los apóstoles, en este caso, Pablo y Bernabé. Ellos iban a las iglesias y decían, este joven, este señor tiene la madurez suficiente, tiene 5 años en Cristo, ha mostrado fidelidad, ha trabajado, ha prestado servicio, estamos seguros que está llamado para el ministerio. No lo pusieron a votación de la iglesia. Ellos, los apóstoles, constituían, establecían a los líderes en cada iglesia. Ahora veamos en Tito capítulo 1, versículo 5, le dice Pablo, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses presbúteros, que se tradujo ancianos. No significa viejitos cronológicamente, sino líderes espirituales en cada ciudad, así como yo te mandé. En Hebreos 13:17 se menciona pastores, que se sometan a los pastores porque ellos velan por vuestras almas. En Hechos 6:3 se menciona diáconos, que significa los que ayudan a los pastores, los servidores de los pastores que los ayudan en los menesteres de menor responsabilidad, ayudantes de los pastores. Esta es la forma como Dios estableció que la iglesia fuese gobernada. No por el pueblo, no por votación, no por democracia, no porque te guste, porque tú tienes el dinero de la iglesia, vas a hacer lo que quieras. La iglesia es dirigida por los líderes de la iglesia. Ellos administran el dinero, ellos toman las decisiones, ellos gobiernan el pueblo y nosotros somos responsables delante de Dios de cada decisión que tomemos, porque Dios nos demandará a todos los que hemos sido puestos en el liderazgo 100 veces más que a cualquier oveja que no tenga la responsabilidad de ser un líder espiritual. Así que no anheles obispado tan superficial ni tan ligeramente. Estar al frente de una iglesia no son enchiladas suizas ni potosinas. Estar al frente de una iglesia requiere, nadie sabe, nadie se imagina lo que hay detrás de un líder espiritual. Nadie tiene la menor idea de las pruebas, los sufrimientos, las cosas por las cuales Dios nos hace pasar. Gracias a Dios por todo ello. Y lo más importante es pasar por todo esto y seguir sonriendo y seguir bendiciendo y jamás en la vida guardar rencor ni amargarse contra ninguna circunstancia ni contra ninguna persona, porque la amargura es lo que hace contristar al Espíritu Santo más que cualquier otro pecado, de acuerdo a Efesios capítulo 4. La amargura. Un líder amargado, escúcheme si algún líder me está escuchando, un líder amargado, un músico amargado, una persona líder de alabanza amargado, un servidor amargado, contamina a los demás y deja de alcanzar la gracia de Dios. Hebreos 12, versículo 15. No se imaginan qué grave es la amargura para servir a Dios. Ahora, la promesa que Dios le hace a Éfeso, Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué acaso estos cristianos estaban sordos? ¿Qué quiere decir estas palabras al que tenga oídos? O sea, pues todos tienen oídos. Muy bien, la Biblia nos muestra claramente que efectivamente todos tenemos oídos, sin embargo, no todos saben escuchar. Una vez les di el ejemplo que llega una maestra a la escuela y están todos los niños con sus aviones por acá y con los lápices. Niños, por favor, ya llegué, pórtense bien. Y nadie le hace caso, siguen con los avioncitos los niños. Y la segunda vez llega la maestra y les dice, chamaquitos, ¿qué no oyeron que se porten bien? Y en ese momento, cuando oyen la energía de la maestra y la actitud del tono de su voz, cambian su actitud y su conducta y se ponen así. La primera pregunta es, ¿la primera vez oyeron? Sí, claro que hoy no estaban sordos. Claro que oyeron.
Sin embargo, les entró por acá y les salió por allá. ¿Qué los hizo reaccionar? Que hubiera, junto con la exhortación, la energía y la autoridad para hacer. ¿Qué necesita Dios para hacerte escuchar su voz? ¿Te tendrá Dios que gritar? Cuando Dios grita, duele. Cuando Dios habla, es un silbo apacible que nos acaricia y que es maravilloso que yo en esta noche oiga lo que Dios quiere para mi vida y sea obediente y no tenga necesidad que Dios ejerza disciplina sobre mi vida. Porque dice el Salmo 32, te haré entender por las buenas o por las malas. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12. Dice Hebreos 12, versículo 5, ya habéis olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Vean ustedes en el versículo 6, la palabra disciplina es la palabra griega paidagogo. De ahí viene la palabra pedagogo. Y la palabra significa formar el carácter. Formar el carácter. Todos nosotros, cuando Dios nos toma, somos como carbones en brut. ¿Se acuerdan de Pedro? Remilgoso, duro, confiado en sí mismo. ¿Y cuántas cosas tuvo Dios que hacer en la vida de Pedro y quebrantarlo y humillarlo para sacar ese potencial, esa joya en la cual se convirtió el apóstol Pedro? No menos hablemos de Pablo también. Pero Cristo, cuando veía a un hombre, no lo veía como ese hombre era en ese momento. Cristo veía a un hombre como ese hombre podía ser los próximos años. Y eso es lo que debemos tener con nuestros hijos. Tú no veas al hijo rebelde que tienes ahorita, a la hija rebelde, ve el potencial tan grande que por ser hijo del pacto, tu hijo va a ser profeta, va a ser misionero, va a ser aquello o el otro, porque Dios es fiel a sus promesas. Y con nuestros discípulos tenemos que ser pacientes, tenemos que tener longanimidad, tenemos que tener todas las características, porque Dios no ha acabado con ninguno de nosotros. Entonces Dios usa dos palabras en el versículo 6. Una es disciplina, que es a través de la voz. Dios nos habla por su palabra. Cada vez que la Biblia se habla, Dios nos está exhortando, mostrando, redarguyendo. Pero otra palabra es azota. ¿Ya lo vieron? Y la palabra azota en el griego es mastigo, que significa castigo físico. En el Salmo 32 lo explica muy bien el salmista. No sean como el caballo, como el mulo, dice el Salmo 32, que han de ser sujetados con freno, porque si no, no vienen a ti. Un caballo tiene, el jinete le pone, el freno del caballo es un fierro así, con un puentecito así de fierro. Entonces cuando tú le jalas las riendas al caballo, ese puentecito se le entierra en el paladar. Y cuando el caballo siente que el dolor, el caballo, fíjense, el caballo asocia el dolor con la obediencia y se para. Pero si el caballo no tuviera que sufrir, se le diría, cálmate, penco, y párate. Si se parara, yo no tendría que jalar el freno al caballo, porque con las palabras me entendería. Y el Salmo 32, el Espíritu Santo nos hace ver lo mismo. ¿Qué necesito? ¿Aplicarte dolor para detener tu vida en la que te encuentras, dice Dios en esta noche? ¿Quieres que te zumbe? ¿Quieres que te cuere y que te dé duro? Que con el dolor que tú sientas, puede ser un dolor moral, la cárcel, un problema el corazón, un problema el hospital, no sé. Pero ¿quieres, dice Dios, que algo suceda en tu vida que te ocasione dolor y que en ese dolor entiendas que es para que te acerques a mí? ¿Y por qué me tienes que aplicar dolor? Porque si no, no te vuelves a mí. ¿Y para qué quieres que me vaya a ti? Que le puedes contestar. Y te dice Dios, porque si sigues en el camino que andas, vas a sufrir más. El pecado nos hace sufrir mucho. Y Dios prefiere, dijo Jesús en Marcos 4, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala.
Si tu brazo tu pierna es ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar al cielo tuerto, manco y cojo que entrar entero al infierno. Entonces Dios prefiere permitir en nuestras vidas cosas y tragedias y dramas que nos sucedan y que nos volvamos a Él, a que sigamos en la dolce vita y acabemos muertos y despertemos en el infierno. El que tiene oídos, oiga, esto es lo que significa lo que el Espíritu dice. Tú escucha en esta noche, que no te entre por acá y te salga por allá. Arrepiéntete de veras. Reconoce que estás mal. Reconoce que no puedes seguir con ese pecado ni acostándote con tu secretaria. Reconoce que como jóvenes no pueden tener relaciones sexuales antes de casarse. Reconoce lo que estás mal. Reconoce que no puedes seguir robando ni clavándote la lana de tu oficina ni porque manejes dinero metiéndote billetes a tu bolsa. Tienes que reconocer eso porque tenemos que tener temor de Dios. Y si tú no lo haces, ¿qué cosa va a suceder? Cuero. Porque Dios al que ama, disciplina. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Qué dice el Espíritu? Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto es muy interesante, terminamos, y es maravilloso, porque la palabra vencer es nikao en el griego, que significa prevalecer, conquistar, dominar, ganar, y conlleva la idea de un guerrero, de un soldado que está luchando en una batalla. Entonces, el mensaje del Espíritu Santo es que los cristianos fuimos llamados a prevalecer sobre nuestros vicios, a conquistar nuestros vicios, a prevalecer sobre nuestra carne, a dominar, a ganar en todas las áreas en las cuales antes estábamos tirados en el suelo. Si tú eres hijo de Dios, dice Romanos 8, somos más que vencedores. Y dice 1 Juan 5, 4 y 5, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, si tú realmente eres cristiano, y eres hijo y eres hija de Dios, vences. Vas a vencer. Porque Dios no nos llamó para hacer cola, sino ser cabeza. No nos llamó para estar debajo, sino para estar arriba. Somos más que vencedores. El espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Entonces, cuando nosotros tenemos al Espíritu de Dios, somos vencedores en la guerra. Salimos victoriosos de una competencia deportiva. ¿Quiénes son bíblicamente los vencedores? Los que son hijos de Dios. 1 Juan 5, 4 y 5. ¿Quién es aquel que vence al mundo sino aquel que es hijo de Dios? Tú tienes que vencer tus vicios, tú tienes que vencer tu fornicación, tienes que vencer tu carne, tienes que ser súper guerrero para Dios. Y los que salen de la carrera y no regresan, nunca fueron salvos. Dice 1 Juan capítulo 2, versículo 9. 1 Juan 2, 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Una característica de una persona que se dice cristiana, y no es cierto que sea cristiana, es que el cristiano, escúchame, el cristiano no puede odiar a nadie. Y si tú sientes odio en esta noche o amargura contra alguien, pídele perdón a Dios y vas a tener el poder de amar a esa persona. Pero tú no puedes darte el lujo de odiar a nadie. Porque el odio bloquea la gracia de Dios a nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que vencer? Bueno, en 1 Corintios 9, en primer lugar, dice el apóstol Pablo, ¿qué es lo que tenemos que vencer? En 1 Corintios 9, el apóstol Pablo en el versículo 25 al 27, escribió esto asombrosamente de la pluma del gran león de Dios, Pablo el apóstol. Dice Pablo en 1 Corintios 9, 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, o se está hablando de los atletas en las Olimpiadas, pero nosotros una incorruptible. O sea, un atleta, vean, el otro día estábamos en Acapulco y estaba ahí un equipo, me reservo el nombre del equipo fútbol, muchos son admiradores de él,
pero salió a los 3 días una revista en Acapulco donde el portero y uno de los principales delanteros los encontraron en la zona roja de Acapulco con 2 prostitutas ahogados de borrachos. ¿Ustedes creen que estos futbolistas van a durar? Para nada. Llegan allá y ya están en primera división y por acá hay subcampeones o esto y el otro y comienzan a creer que las muchachas y Acapulco y que la borrachera y que las prostitutas y galanes y las muchachas detrás de ellos no duran. Un atleta no puede. ¿Por qué Ana Guevara ha ganado los campeonatos de los 400 metros planos y más de 5 o 6 medallas de oro? Simplemente porque ella sabe que no puede mezclar el placer con el ejercicio. Lo ha dicho muchas veces, ella no es cristiana desde luego, pero ella sabe en su carrera de atletismo y lo ha dicho, si yo me voy a fiestas y comienzo por aquí y por allá, no puedo llegar nunca a lo que quiero llegar. Si quiero seguir compitiendo y ganando, tengo que abstenerme de reventones. ¿Y ella para qué? Para querer una medalla de oro y a nosotros nos está esperando una corona incorruptible. Entonces, si los atletas y los deportistas hacen sacrificios para poder llegar a ser campeones y mantenerse, porque es muy fácil llegar, lo difícil es mantenerse, estar ahí arriba. Pocos atletas como Hugo Sánchez se han podido mantener arriba de los artistas antiguos, ¿se acuerdan ustedes? Alberto Vázquez, Enrique Guzmán, Manolo Muñoz, se cayeron por las drogas. ¿Quiénes son los que sobrevivieron los 60, los 70, 2 o 3 nada más? Los demás no pudieron permanecer. ¿Por qué? Porque no tuvieron disciplina. Y nos puede suceder lo mismo a nosotros. 1 Corintios 9:26, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo, predicador, el profeta de Dios y por aquí bla 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 bla, no sea que si Pablo no ponía su cuerpo encadenado en servidumbre y no le daba gusto nada que la noche atole, pues no le doy atole. Una concha de la tía rosa, pues ahora no compro la concha de tía rosa porque paso los 40 años y tiene muchos triglicéridos. Y que nada. Y que postre una vez a la semana y póngase a correr barrigón. Se le van a llamar Santa Claus. Si no hacemos esto, si nuestro cuerpo no es nuestro esclavo, seamos eliminados. Somos eliminados. Y esta palabra eliminados no significa perder la salvación, significa ser enviado a la banca. Perdemos nuestro testimonio, perdemos el privilegio de ser usados por Dios, porque Dios quiere que nosotros seamos vencedores. Para vencer necesitas disciplina. Ningún cristiano va a llegar jamás a ningún lado sin disciplina. Ningún karateca, ningún futbolista, de americano, basquetbol, nadador, fútbol, lo que sea, ninguna profesión, en ningún campo, nadie llega nunca muy lejos si no es una persona disciplinada y su cuerpo lo tiene en servidumbre. Algún día tu cuerpo te traicionará. Y ese esclavo que nunca pudiste dominar se va a convertir en un monstruo que te va a acabar devorando el día de mañana. Si tú, hoy que escuchas la voz del Espíritu de Dios, no comienzas a poner tu cuerpo en servidumbre. Y finalmente, termina este mensaje a la iglesia haciéndole la promesa que el que venza le darán a comer el árbol de la vida. Vayamos rápidamente al libro del Génesis y veamos, esto es bien profundo, el árbol de la vida. Cuando Dios creó a Adán y Eva, estaban en el huerto 3 clases de árboles. Estaba el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y los árboles frutales. Entonces, todas estas cosas que Dios dice en el capítulo 2 de Génesis, versículo 9, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Había 3 clases de árboles. Uno les alimentaba físicamente, el árbol de las frutas. El otro les alimentaba y les mantenía inmortales, el árbol de la vida. Y el árbol prohibido, comenzarían ellos a determinar por ellos mismos qué es bueno y qué es malo.
Dios no quería que Adán y Eva determinaran por ellos mismos qué es bueno y qué es malo. Es Dios el que establece el patrón y el parámetro entre el bien y entre el mal. Nosotros no tenemos la capacidad de decidir ni distinguir esto es bueno o es malo. Es Dios el que nos dice esto es pecado, y cuando la voz viene de arriba es pecado. Y yo lo acepto y me someto al juicio de Dios. Adán y Eva tomaron de este árbol del bien y del mal, y miren lo que pasó en Génesis 3. Versículo 22. Génesis 3, 22. Jehová Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Adán y Eva tenían la vida eterna. Adán y Eva perdieron la vida eterna al tomar del árbol del bien y del mal. Pero existía un peligro, de acuerdo a la Biblia, existía un peligro de que Adán y Eva, en estado caído, en estado pecaminoso, pudieran regresar y decir, pues ahora comemos el árbol de la vida, y si ellos hubieran podido hacer eso, hubieran vivido, hubieran vivido eternamente en pecado. Y hubieran sido inmortales. Y hubiera sido una desgracia para sus vidas de que ellos tuvieran la inmortalidad sin la redención. ¿Qué hizo Dios? Dice el versículo 23, lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrara la tierra que fue tomado, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Viene Cristo, Él dijo que Él era la vida y nos da la vida eterna. Pero ya nosotros teniendo la vida eterna, como la tenía Adán, y vamos a morir, y vamos a subir al cielo, y vamos a ser recompensados, una de las recompensas y de las bendiciones que ya glorificados vamos a tener es continuar participando del árbol de la vida. Vean ustedes en Apocalipsis 22, que en la Nueva Jerusalén, versículo 2, Apocalipsis 22, 2, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En la vida, en esta tierra, después de morir, cuando regresemos, va a estar otra vez el árbol de la vida. Va a haber frutos que van los árboles a seguir produciendo. El mundo seguirá constituido y dividido en naciones. Y va a haber necesidad de participar de este fruto para poder seguir manteniendo la inmortalidad. ¿Cuál es la enseñanza? Que el ser humano, como Adán, en estado perfecto, sin haber pecado, necesitaba comer del árbol de la vida para mantener la inmortalidad. El ser humano ya pecado, ya habiendo pecado y habiendo recibido a Cristo otra vez en estado perfecto, igual que como estaba Adán, volverá a participar del árbol de la vida. ¿Por qué? ¿Cuál es la enseñanza? Es muy simple. Nos enseña Dios que simplemente el ser humano, no importa que viva en estado de santidad o en estado de pecado, el ser humano no es Dios. Jamás podremos independizarnos de Dios. Necesitamos participar de algo para mantener la inmortalidad. No somos dioses. Y esto es algo maravilloso porque Dios quiere que nosotros podamos ser vencedores y mantener la inmortalidad eternamente y para siempre al lado de su Hijo Jesucristo. El que tenga oídos en esta noche, oiga lo que el Espíritu nos ha hablado a cada uno de nosotros, a nuestro corazón. Oremos. Recuerda dónde has caído. Hijo, hija mía, dice el Señor, ¿cuándo comenzaste a alejarte de mí? ¿Cuándo comenzaste a volverte religioso, religiosa? Y sí, seguías yendo a la iglesia y seguías tomando estudios, pero tienes muchos días, muchos meses, tal vez años, dice el Señor, que no tenemos tú y yo comunión íntima en el secreto del Señor.
Dios nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que lo conozcamos. No podemos conocer a Dios sin tener comunión con Él todos los días, en nuestra vida devocional, en nuestra vida de comunión con Él, a solas con Él. Ahí en nuestra recámara, tal vez antes de que salga el sol, Él nos está esperando. Él nos quiere dar palabras de sabiduría en el tiempo que pasamos a solas con Él. Nos quiere energetizar y quiere producir a través de nosotros el fruto que no es de nosotros, es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo y paz, principalmente. Aunque estos se pueden falsificar e imitar también. La carne puede producir un amor falso, un gozo y una paz que no son de Dios. Pero lo que es de Dios permanece, lo que es de Dios se manifiesta, lo que es de Dios es producido por Dios. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, dijo Jesús. Así como la rama no puede producir fruto si no permanece en la vid, así también vosotros, separados de mí, nada podréis hacer jamás. Padre, te damos gracias por tu perdón en esta noche, para todos aquellos que se han arrepentido y que se han vuelto contigo con todo su corazón. Tú los bendecirás, los sacarás de su pozo de la desesperación, pondrás sus pies sobre la roca, les manifestarás tu gozo y tu paz en esta noche.